Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, le damos la bienvenida a otra emisión más de este espacio que tenemos de Red de Difusión Cristiana. Y bueno, quería compartir con ustedes un pasaje de la Palabra de Dios y meditar, reflexionar, resignificar algunas cosas de un pasaje muy conocido. Y creo que es un pasaje muy pertinente, como toda la Biblia, ¿no? que es siempre actual. Si bien es un mensaje que se escribió hace mucho tiempo, es un mensaje que se actualiza, es un mensaje que se resignifica cada vez que lo leemos y que nos dice siempre hay algo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y pensaba que es un mensaje pertinente por el tiempo que estamos viviendo. Hoy se analiza mucho lo que... Había una película muy vieja que se llamaba Lo que el viento se llevó. Y ahora se habla mucho de lo que la pandemia nos dejó, ¿no? Ahora que de a poco pareciera que se empieza a salir muy lentamente de esta pandemia que por 2 años nos mantuvo de la manera en que nos mantuvo. Hoy se habla mucho de lo que la pandemia nos dejó. Y el otro día, mirando un noticiero, mostraban en importantes avenidas de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, mostraban avenidas comerciales que tenían todas las persianas bajas, locales, comercios que se cerraron, industrias, restaurantes, y la gente que había tenido esos emprendimientos empezando de cero, teniendo que empezar de cero y empezando de nuevo. Y es que la vida a veces nos lleva a espacios, a momentos en los que tenemos que empezar de cero, que tenemos que empezar de vuelta. Recuerdo momentos de mi vida en los que por distintas circunstancias uno sentía que había perdido todo, que se había perdido el sentido, que se sentía en ruinas, que se sentía destrozado, que se sentía destruido. Y tenía que empezar de cero. Pensar que el mundo se acababa. Sentir que uno lo pierde todo. Yo veía a esas personas que habían tenido en un momento un comercio, que habían tenido una pyme, que habían tenido trabajo, y que la pandemia los dejó casi literalmente en la calle. Aquellos que perdieron sus trabajos, aquellos que perdieron familias, aquellos que perdieron tantas cosas, posiciones económicas. Y la vida nos ha mostrado que muchas veces llegamos a condiciones en las que sentimos que hemos perdido. Y es una realidad, yo digo, casi inevitable, sentir que la vida muchas veces es caernos y ver qué hacemos en esa caída. Y en esa caída muchas veces tenemos que definirnos entre dos posturas. Cuando sentimos que hemos perdido todo, cuando sentimos que nos sacaron el motor de nuestra vida, cuando sentimos que nos sacaron el sentido de nuestra existencia, porque llegan momentos en los que nos sentimos así muchas veces. Y tal vez, como dije antes, tenemos que ponernos en dos posturas. Nos podemos paralizar, nos podemos quedar quietos, estancados en nuestro sufrimiento, en la idea de qué habría sido si no hubiera cometido este error, o qué habría sido o pasado de mí si no me lastimaban de tal o de cual manera. Y puedo pasar mi vida preguntándome qué hubiera sido, qué hubiera pasado, qué habría sido de mí si no me lastimaban, si no hubiese hecho lo que hice. Y puedo quedarme ahí estancado, o asumir otra postura. Y la otra postura es arremangarme y comenzar a reconstruir, volver a empezar, arrancar de cero. En mi experiencia personal muchas veces me he visto en situaciones similares en las que creía, me parecía, percibía que se me había venido el mundo abajo. Y tuve que definirme, porque la vida se me iba quizás lamiéndome mis propias heridas. Y llega un punto en el que uno tiene que definirse. Se arremanga y comienza de vuelta,
o sigue llorando, o sigue paralizado, sin poder avanzar. Y lo interesante, antes de leer el pasaje, es que la Biblia está llena de ejemplos de este tipo, ¿no? Abunda la Biblia en conceptos de nuevos comienzos, de tiempos para barajar y dar de nuevo, de tiempos de replantearse las cosas, de tiempos de volver a empezar. Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades. Dios siempre da una nueva oportunidad. Y por eso hoy yo les quería compartir un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, ¿sí? Y Isaías es un libro muy particular, es un libro muy extenso, tiene 66 capítulos. Pero es interesante cómo está estructurado el libro de Isaías, ¿no? Podemos decir que el libro de Isaías está estructurado en 3 partes. Algo así como escrito en 3 momentos diferentes. El primer Isaías, ¿sí? esa primera parte de Isaías que va del capítulo 1 al 40, está escrito en el tiempo previo al exilio. Y en ese tiempo el mensaje del profeta es de advertencia. Arrepiéntanse, tengan cuidado, vuelvan a la senda, vuélvanse a Dios, porque puede venir algo terrible. Había amenazas del imperio asirio, había amenazas del reino del norte que se habían aliado a los sirios, y entonces el rey de Judá buscaba ver qué alianza le convenía más para evitar ser invadido. Y el mensaje de Isaías es: la salvación viene de Dios. No importa las circunstancias que estés pasando, no importa quién sea tu aliado, no busques alianza, no hagas política, no trates de buscar la solución en hombres, en soldados, en fuerzas, en otras alianzas, en otros reyes. La salvación viene de Dios. Ese es el mensaje de ese primer Isaías. Claro que, la advertencia del profeta no funciona y cae en saco roto, y el pueblo termina creyendo que una alianza con un imperio iba a salvarlos. Finalmente no. La salvación finalmente viene de Dios y ellos eligieron el otro camino. El segundo Isaías, que va del capítulo 40 al 55, es el tiempo del exilio. Es el tiempo en el que todos conocemos la historia, es deportado, ¿no? Es llevado a Babilonia gran parte de los judíos. Desde Jerusalén lo llevan a Babilonia. Y ese mensaje está centrado es un mensaje de ánimo, de animar al pueblo y decirle que había una esperanza, que iba a haber un remanente, que iba a haber un retorno, que se podía volver a la tierra que se había perdido. Y la tercera parte de este libro de Isaías, que es de donde vamos a leer el texto, que va del capítulo 56 al 66, al final del libro, es un mensaje que se escribe en el post-exilio, es decir, cuando el pueblo ya había vuelto de la cautividad y debe comenzar el tiempo de la reconstrucción. Es decir, que este mensaje es un mensaje que se escribe cuando ya hemos vuelto, ya el pueblo ha vuelto. Ya no es un mensaje de un sueño futuro, de una esperanza que iba a venir, sino es una realidad. Hemos vuelto a la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos ahora que volvimos? ¿Cómo estaba Jerusalén cuando el pueblo empieza a volver? La realidad es que estaba en ruinas, estaba destruido. Pobreza, hambre, desolación, destrucción, sin murallas, el templo destruido. Y había que volver a empezar, había que empezar de cero. Y todo lo que en las anteriores estructuras o en la previa estructura, ¿no? En la parte en la que se prometía un regreso, todo lo que antes era una esperanza ahora es una realidad. Pero esa realidad no se parecía mucho a lo que ellos soñaban. Ellos quizás soñaban con otra cosa, ¿no? Con
una Jerusalén destruida, una Jerusalén en ruinas. Y la verdad es que a veces la realidad, valga la redundancia, es distinta a lo que habíamos imaginado, a las perspectivas que nosotros teníamos. Porque el retorno es algo muy duro. Volver a empezar no es fácil. Es como juntar los pedacitos, ¿no?, que quedaron de nosotros y arrancar de cero, arrancar de nuevo. Y reitero, la idea de volver a empezar no es fácil. Los que alguna vez se quedaron sin trabajo saben que volver a empezar no es fácil. Los que alguna vez sufrieron una ruptura amorosa, la ruptura de una relación, saben que volver a empezar no es fácil. Los que alguna vez perdieron su fuente de ingresos, su negocio, su empresa o quedaron en bancarrota, saben que volver a empezar no es fácil. Los que alguna vez se sintieron rotos por dentro por un trauma, por un abuso, por una pérdida, los que alguna vez atravesaron o están atravesando un duelo, saben que volver a empezar no es fácil. Y este texto que vamos a leer, que se encuentra en Isaías 61, del 1 al 4, un texto que se vuelve muy conocido a partir de que es un texto que toma también el Señor Jesús. Este texto pertenece a este periodo, el periodo en el que el pueblo está de vuelta en su tierra. La tierra está en ruinas y tiene que volver a empezar. Dice así Isaías 61, del 1 al 4, voy a leer la versión de Dios habla hoy. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho y se repararán las ciudades en ruinas. Como les dije antes, este pasaje pertenece al tiempo en el que el pueblo ha regresado a su tierra. Esa esperanza de regreso, ese sueño, esa añoranza, en algún momento esto malo se va a acabar, ahora es una realidad. Pero seguramente esa realidad no tenía que ver con lo que ellos habían pensado. Quizás ellos pensaban un retorno diferente. Quizás ellos pensaban un retorno y ver su tierra de otro modo. Quizás ellos se imaginaban que la cosa no iba a ser tan difícil. Pero como dije antes, muchas veces la realidad no se parece mucho a lo que nosotros imaginamos. Y entonces volver a empezar es todavía más difícil. No solo estoy en cero, sino que además la realidad que estoy viviendo es demasiado dura. No me esperaba esto. Y yo pensaba, ¿cuáles o quiénes son los destinatarios de este mensaje? Porque este mensaje, si nos circunscribimos al tiempo en que fue escrito, está dirigido a aquellos que vuelven y que se dan cuenta que lo perdieron todo. Porque cuando fueron al exilio, fueron nada más y nada menos que como esclavos, y un esclavo no tiene nada. Y ahora cuando vuelven a su tierra está en ruinas. Este mensaje está dirigido a personas que lo perdieron todo y que tienen que volver a empezar de cero. Imaginemos la situación, el retorno esperado, y cuando llegan no hay nada. Y lo que hay está destruido, está en ruinas. No hay templo, no hay muralla, no hay casas, no hay cultivos. Y no solo eso, tampoco hay independencia política, porque ahora los judíos son una colonia más del imperio. Ni siquiera tienen independencia. Y esta gente tiene que empezar de nuevo. ¿Quiénes son los destinatarios de este mensaje? Y los destinatarios son los olvidados de siempre. Sí, los olvidados de siempre. Si miramos el texto, está dirigido a esos olvidados, a los olvidados históricamente, que son siempre los mismos,
¿Quiénes son los olvidados de siempre? Los que están sufriendo. Los que sufren son los olvidados históricos. A lo largo de la historia, los que sufren han pasado sin pena ni gloria, supuestamente. Siempre la historia y la fama se encargó de recordar a los exitosos, a los famosos, a los grandes, a los magnos. Pero los que sufren... Por eso este texto está dirigido a los olvidados de siempre. Porque por lo general en la realidad la gente que sufre no es la más popular. El mundo no está armado para los que sufren, sino todo lo contrario. El mundo está preparado para los populares, para los exitosos, para los famosos, para los que ríen, para los que lo disfrutan, para los felices, entre comillas. Porque sufrir no vende, no es una buena pancarta, no queda bien en la marquesina. No está bien visto sufrir en el mundo de hoy. Hay que parar de sufrir. Y es un mensaje bastante convincente. En el mundo de hoy no se muestra el sufrimiento. En las redes sociales hay que sonreír, hay que fingir una vida feliz, hay que mostrarse exitoso. Y eso es lo que vende, y eso es lo que se consume, y eso es lo que a mí me obliga a tener que sentirme así. Por eso digo, los que sufren no tienen buena prensa, porque pareciera que no está bien sufrir. Y por eso son los olvidados de siempre. Por eso este mensaje está destinado a los olvidados de siempre, los que no encuentran un lugar para ser contenidos. No hay lugar en el que sufre es contenido, o hay muy pocos. Uno tiende a esconder su sufrimiento, uno tiende a esconder su dolor, a meterlo abajo de una alfombra y a hacer malabares con todo lo que va acumulando. Y entonces nos enfermamos, y entonces nos da insomnio, y entonces nos agarran ataques de pánico, y entonces nos agarra depresión, y entonces nos descargamos con las drogas o con una vida de infelicidad y de amargura, con relaciones rotas, porque no puedo mostrar mi sufrimiento. Y entonces hay diversiones momentáneas muy cercanas a mí todo el tiempo. El mundo me ofrece diversión para olvidar, de distinta índole. Porque sufrir, no está bueno sufrir. Y los que sufren no tienen contención. Y como dije antes, es muy interesante que este mismo texto, según nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, es el que lee Jesús en la sinagoga de Nazaret. Es el mismo texto que Jesús lee previo a comenzar su ministerio. Y si volvemos al texto, yo quiero que volvamos al texto, que lo tengan ahí a mano, vamos a ver que son los oprimidos, los tristes, los pobres, quienes reciben este mensaje y quienes reciben en este mensaje un mensaje de alivio. Porque hay una esperanza para ellos. Hay una esperanza para los que sufren. Hay una esperanza para los que sufren, para vos, para mí y para todos los necesitados. Yo me quiero detener en 3 ideas de este texto. La primera idea, y que está muy bien plasmada en este pasaje que leímos. Frente a cada necesidad hay una respuesta del Señor. Frente a cada necesidad hay una respuesta. Fíjense, versículo 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios vengará a nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Si nos fijamos, a cada uno le da lo que necesita, nada más ni nada menos, lo que necesita, justo, da en la tecla, sí, da en la tecla. No le da un entretenimiento pasajero, no le da un aliciente, no le da un poquito de algo que pueda aliviarlo un rato, le da lo que necesita. A los pobres, ¿qué dice? Que le da buenas noticias. A los afligidos, ¿qué le da? Alivio. A los presos,
les da libertad. ¿Sí? Acá es importante aclarar, no es que el Señor dice, bueno, van a salir todos los que están presos, vamos a la cárcel de Batán, de Sierra Chica, no. ¿Quiénes están cautivos? ¿Quiénes están presos de algo? A veces uno puede estar preso y estar libre, ¿sí? Primero lo que tenemos que pensar es, ¿por qué estarían presos en este tiempo? Y después, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos presos de algo? Hay cosas que atan, experiencias de vida que nos atan, traumas del pasado que nos atan, hábitos, costumbres que nos atan, que nos esclavizan, pecados que nos esclavizan y que no nos podemos liberar, relaciones nocivas, tóxicas que nos atan. Pero el Señor viene a decirles a todos estos que viene a darles justamente lo que necesitan. No les viene a dar otra cosa. Les viene a dar justamente lo que necesitan. Viene a saldar exactamente lo que ellos están necesitando. Como dije antes, no es un aliciente, no es un reemplazo, no es una distracción, no es un placer momentáneo. Les da la respuesta justa a cada necesidad. Versículo 2 dice, anunciar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor era el año del jubileo. Cada 50 años se reseteaban todas las deudas. El que era esclavo pasaba a ser libre, el que debía algo ahora no debía nada. Y era el mejor momento para empezar de nuevo. A los tristes, sigue diciendo en el versículo 2, a los tristes consuelo, a los afligidos una corona en lugar de ceniza. ¿Sí? En la antigüedad, el pueblo judío, una forma de demostrar tristeza era ponerse ceniza en la cabeza. Una forma de mostrar mucho dolor era ponerse ceniza en la cabeza. Bueno, a estos que están atravesando mucho dolor, que están atravesando un duelo, que están atravesando un sufrimiento extremo, el Señor dice, te vengo a darte una corona. En el versículo 3 dice, a los que lloran, perfume de alegría. A los que lloran, alegría. Por eso digo, para cada necesidad hay una respuesta. A los que están desesperados, cantos de alabanza. ¿Sí? El canto como una expresión de alegría y la desesperación como una situación en la que uno no sabe qué hacer. No hay peor cosa que la desesperación. La desesperación, el pánico, el miedo. Y en esa situación uno, por lo general, toma las decisiones más equivocadas. Pero el Señor dice, vengo a darles canto de alabanza. La segunda idea, que se encuentra ahí en el versículo 3. El Señor les da un nuevo nombre. A todos estos que sufren, a todos estos que están necesitados, a todos estos que están empobrecidos, a todos estos que están desesperados, a todos estos que están llorando, a todos aquellos que están cautivos, el Señor viene a darles un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre que viene a darles tiene un sentido, tiene una misión, un para qué. Versículo 3b dice, los llamarán a ustedes, ¿sí? A los sufrientes, a los que lloran, a los que están desesperados, a los que están quebrados, a los que están rotos por dentro. Dice el Señor, los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Y yo pienso acá, los que sufren no tienen pinta de roble, ¿no? De robles. ¿Qué idea nos da el roble? El roble nos da una idea de dureza, ¿no? La madera dura, una madera firme, un árbol firme, un árbol de un tamaño considerable. Bueno, la firmeza, la seguridad, todo lo contrario a la fragilidad. Y uno dice, pero estoy sufriendo, ¿cómo? Yo no me parezco un roble, yo no tengo nada que ver con un roble, soy lo más frágil emocionalmente que puede haber. No, sos un roble victorioso, dice el Señor. Y por eso, no solo roble, sino además victorioso. No solo roble, sino además victorioso. Y uno vuelve a decir, pero yo estoy sufriendo, de victorioso no tengo nada, no gano una, no me sale una bien. Y acá es donde yo pienso en ese sentido del humor de Dios, ¿no? Cuando rebautiza a las personas, cuando las renombra a las personas. Pienso en Abraham. Abraham, que es el padre de pueblos, Abraham significa padre de pueblos,
no tenía ni un hijo. ¿Sí? No tenía ni un hijo. Me lo imagino en el barrio que le decían, Abraham, padre de pueblo, no tenés ni un hijo. Y entonces se le aparece Dios y le dice, te voy a poner otro nombre. Y Abraham dice, por fin una para acá, bien, cambiame el nombre porque se burla de mí medio mundo. Y le pone Abraham, que es padre de muchos pueblos. Pienso en Gedeón, cuando se le aparece el ángel de Jehová, dice, que estaba en un lagar, en un pozo, y en lugar de estar pisando uvas, está trillando el trigo, escondido de sus enemigos, temeroso, ¿no? Que no lo vieran, que estaba haciendo eso. Y se le acerca el ángel de Jehová y le dice, hombre esforzado, hombre con fuerza y valiente. ¿Sí? Gedeón es todo lo contrario a eso. Lo interesante de estos renombres que pone el Señor, estos nuevos bautismos, es que el Señor no te ve por lo que sos, sino por lo que vas a hacer en Él. Por eso dice, aunque estés destruido, aunque estés sufriendo, aunque estés pasando por dolor, aunque estés pasando por necesidad, aunque estés empezando de cero, sos un roble victorioso. Y lo interesante es que tiene un sentido y un fin. Serán plantados para. Todo lo que nos pasa tiene como propósito mostrar la gloria de Dios. El Señor no los hace robles victoriosos para que se creen unos capos, unos genios. Ahora soy un roble victorioso. Sino para que a través de ese roble y a través de esa victoria se vea la gloria de Dios. Todo lo que nos pasa tiene como fin y como propósito último mostrar la gloria de Dios. La victoria no es un fin en sí mismo, sino un medio para que quienes nos vean glorifiquen a Dios. Tercer y último punto, reconstrucción y reparación. Fijémonos en el versículo 4. Termina así el texto. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho y se repararán las ciudades en ruinas. 3 verbos. Reconstruir, levantar y reparar. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser reconstruidas de cero. Hay cosas que pasan años en que nosotros intentamos y llega el punto en el que tenemos que reconocer que esto no sirve. Hay que rehacerlo, hay que reconstruirlo, hay que volverlo a levantar. Está destruido. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dar vuelta de página. Hay cosas que tenemos que hacer de nuevo. Pero hay otras que tal vez tengamos que reparar. Que hay cosas, mejoras para hacerles. Hay modificaciones para hacer. Que quizás esas no se tengan que volver a reedificar, sino que hay que repararlas, como bien dice el texto. Hay otras que se puedan reparar. Es interesante y es importante que el Señor nos dé la sabiduría para reconocer qué cosas debemos reconstruir de cero y qué otras cosas podemos reparar. Pienso que si estás triste, si estás oprimido, si estás atado, si estás cautivo de una situación, si te sentís olvidado, si te sentís roto por dentro, arruinado, bueno, este mensaje es para vos. Este mensaje es para todos aquellos que alguna vez tuvimos o tenemos en algún área de nuestras vidas que empezar de nuevo, comenzar de cero, empezar una reconstrucción. Y como dije antes, no es fácil volver a empezar, no es fácil. Y sea cual fuere la necesidad que hoy tenés, hemos visto a través de texto que para toda necesidad o para toda situación Dios tiene una respuesta. Y esa es la respuesta precisa. Es suplantar, es poner exactamente lo que te hace falta. Lo otro que vimos es que en Dios tenemos un nuevo nombre que nos fue puesto para ser vencedor y para mostrar su gloria. Y que muchas veces no tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Porque el Señor ya vio nuestro futuro y por eso nos pone ese nombre. Y lo tercero es que justamente en Él, como Él mismo lo dijo,
se hacen nuevas todas las cosas. Hoy es tiempo de volver a empezar, hoy es tiempo de nuevas oportunidades, porque en definitiva este es el mensaje del Evangelio. No te quedes varado en la vida, preguntándote qué hubiera sido si, o lamiéndote las heridas, sino que levántate, arremangate y empieza de vuelta, porque en el Señor somos robles victoriosos para mostrar su gloria. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento que hemos tenido para reflexionar, para pensar en tu palabra, en lo que nos hablas. Gracias, Señor, porque sos un Dios de nuevas oportunidades, porque sos un Dios, Señor, que siempre está abierto, de brazos abiertos, Señor, a recibirnos, a tomarnos otra vez, a permitir, Señor, que volvamos a empezar. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que viene en nuestras vidas, en definitiva, tiene que ver con un aprendizaje y con un modo de mostrar tu gloria. Gracias, Señor, porque nos volvés a bautizar, porque tenemos un nombre, porque ese nombre tiene que ver con lo que vos ya viste en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque estemos en ruinas o nos sintamos desahuciados o sintamos que ya no podemos más, este es un tiempo de nuevas oportunidades y de volver a empezar. Señor, te damos muchas gracias porque sos vos el que hace nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.